Desde el punto de vista de lo que es la ley y la jurisprudencia, la validez de los audios está condicionada a su obtención lícita. En este caso, primero habría que determinar si quien ha grabado y quien ha difundido los audios fue parte de la conversación. Por ejemplo, si quien difundió los audios y lo grabó fue la señora Karen, que participa en los 3 audios difundidos ayer, eso no sería prueba ilícita porque la Corte Suprema ha dicho que cuando quien es parte de una conversación graba y difunde, eso no está prohibido porque aplica acá la llamada teoría del riesgo, lo que significa que cuando yo hablo con alguien, corro y asumo el riesgo de ser grabado, de que esa persona narre lo que he dicho, es decir, de mi conversación con alguien no surge una expectativa de privacidad. Muy diferente es si es que ha habido un chuponeo, si es que ha habido una injerencia de terceros y hay un tercero que ha hecho una grabación ilegal. En ese tipo de casos, la jurisprudencia es muy asertiva en establecer que hay que hacer una ponderación. La Corte Suprema, los tribunales superiores, en el caso de Vladivideo, caso Agendas de Nadine, o en los casos, digamos, vinculados a los petroaudios, ha establecido que el interés público predomina sobre el interés privado. Si los audios permiten descubrir un delito y perseguir un delito, esos audios tienen validez a pesar de que hayan sido conseguidos de forma ilegal, violando la privacidad de alguien. Ese es el estado de la jurisprudencia, de manera que a mí me parece que en este caso va a ser muy difícil que se invaliden los audios conforme a lo que estoy señalando. Doctor Caro, por lo tanto, para tenerlo claro, chuponeo, que es lo que a veces mencionan en algunas entrevistas, es una interceptación telefónica en la cual participan, en la cual la persona que está interceptando no participa. Y eso sí sería ilegal, porque a veces se utiliza el término, que es un término coloquial, pero hay que tener claro para poder evitar confusiones. Procede de esa manera. Sí, sin duda es ilegal, pero podríamos llegar al punto que pese a la ilegalidad tenga la prueba validez. Y el mejor ejemplo es el caso Petroaudios. En ese caso se condenó a los chuponeadores, pero también se condenó o se persiguió penalmente a los que estuvieron procesados por el caso de los Petroaudios. Eso al final, como se sabe, terminó con una absolución en la Suprema porque estableció que había más un tema de bluff que otra cosa, pero independientemente de ello, la información recabada a través de las escuchas, pese a que fueron ilegales, fueron validadas por los tribunales. Y sobre el contenido de los audios, ¿no? ¿Se evidencia dentro de los audios algún indicio que podría ser investigado criminalmente? Y si ese es el caso, ¿ese tipo de delito es un delito por el que se le puede investigar a un presidente de la República en funciones? Claro, lo que hay que tener presente es que el presidente de la República es intocable durante su gestión o su mandato. Hay situaciones muy concretas, no convocar elecciones, cerrar ilegalmente el Congreso, situaciones muy específicas donde se puede acusar constitucionalmente al presidente. No es este uno de los supuestos o excepciones. Ahora bien, como hay acá participación de terceras personas, la Fiscalía seguramente va a abrir una investigación preliminar porque podrían haberse dado situaciones que pueden ser ilegales. Por ejemplo, haber presionado a un testigo, haber tratado de inducir al testigo, lo que es calificado como obstrucción a la justicia, o quizás, todo esto es muy hipotético y preliminar, estoy especulando, quizás haberse alterado algún registro sobre las visitas a Palacio de Gobierno. Si estas hipótesis tuvieran alguna solvencia, la Fiscalía puede abrir una investigación preliminar, no para investigar al presidente, sino para investigar a los de su entorno. Y si es que acaso existiera causa contra el presidente, la Fiscalía se la tiene que guardar hasta que finalice el mandato presidencial, ¿no? Que tendría que ser en principio a partir del año 2021, salvo que este tema de la vacancia pues gatilla algo que sería muy inesperado. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con las declaraciones de Richard Cisneros, que ha dicho que todo lo que él dijo en el tercer audio que fue difundido es falso? ¿Qué sucede en esa situación? Es decir, ¿el contenido de los audios es suficiente para procesar o abrir una investigación o tiene que haber una mayor carga probatoria? No, sin duda que la versión del señor Richard Cisneros está bastante cuestionada, no desde ahora, sino desde antes, por todo lo que se ha difundido y se ha conocido. Él es una persona cuyo testimonio, cuya versión, tiene que ser valorada en un contexto general. Concretamente el audio, que es el tercer audio que se difundió ayer, es un audio que tiene poca trascendencia, diría yo,
casi nula trascendencia de naturaleza penal. El de mayor peso es el audio número 1, de modo que la versión ahora que ha dado el señor Cisneros es una versión muy colateral, muy secundaria, muy auxiliar y no creo que vaya a tener mucha trascendencia penal. De acuerdo. Incluso el presidente, ya que se refiere al primer audio, en su mensaje a la Nación lo admite, dice yo no voy a negar nada, pero da cuenta de que hay manipulación y de alguna forma cuando se presentó estos audios o se presentaron estos audios, se advertía de que son aproximadamente 2 horas y media de grabación. ¿Qué cabe aquí a nivel de la Fiscalía cuando ya se está anunciando que primero se va a realizar toda la transcripción para ser alcanzada a los parlamentarios? Efectivamente, ¿no? Muy buena pregunta porque acá es fundamental cautelar la llamada cadena de custodia. Estos audios, al igual que en su día lo fueron las agendas de Nadine Heredia, tienen que ser custodiados a través de algo que se llama la cadena de custodia. Eso significa en buena cuenta que el audio original tiene que ser puesto a disposición de la Fiscalía para que se realice una pericia, no a nivel del Congreso, como la que se ha hecho ya, sino una pericia a nivel oficial por parte de los peritos de la Fiscalía para determinar si el audio ha sido editado, si el audio ha sido cortado o manipulado. Ese es un tema fundamental para efectos ya de una investigación de naturaleza penal. A mí me parece que incluso si el Congreso quisiera tomar decisiones en relación a los audios, tendría que realizar una labor específica y esperar al Ministerio Público. No estoy seguro de que esa vaya a ser la ruta, pero es lo que el deber ser mandaría. Doctor Caro, es que ese es el detalle, ¿no? Porque se convoca ya un pleno para las 10 de la mañana cuando se han escuchado extractos, 15 minutos, 8 minutos, 17 minutos. Entonces, mientras no se tenga el íntegro de estas grabaciones y ahora 278 audios que anuncia el señor Ricardo Cisneros, proceder con una discusión de moción de vacancia, un debate para admitir una moción de vacancia, ¿sería lo más sensato? Desde mi punto de vista, hay acá un apresuramiento, hay acá, digamos, una potencial infracción al debido proceso, en este caso contra el presidente de la República. Creo yo que el debido proceso manda, ordena que la prueba primero sea validada. Acá tenemos unos audios que han sido difundidos de forma parcial. Si yo fuera abogado del presidente, lo primero que tendría que pedir es que me envíen la copia completa de los audios con la transcripción para poder ejercer mi defensa. Yo no puedo ejercer una defensa ante una potencial moción de vacancia si es que no tengo la información completa, y la información completa no ha sido validada, si estos audios no han sido sometidos a una pericia imparcial. Y esto no es trabas, esto no se trata de defender impunidades, de lo que se trata es de defender el debido proceso, que es algo que le toca a cualquier ciudadano, incluyendo al presidente de la República. Doctor Caro, precisamente, antes de, por favor, darle la alternativa a Tanús, quería hacer esa precisión nada más. Cuando se anuncia que estos audios se van a colgar en el portal del Congreso de la República, entonces, ¿se tiene que dar la facilidad antes a la Fiscalía o pueden exhibirse de esta manera a toda la audiencia y a todos los peruanos en un portal de un poder del Estado? Claro, en la medida que los audios ya fueron difundidos de manera parcial, yo creo que acá ya lo que haga el Congreso, deje de hacer con los audios, tiene poca trascendencia. Lo importante es que la matriz, el audio original, el archivo informático, tiene que ser ya remitido a la Fiscalía para que la Fiscalía haga los exámenes del caso, ¿no? Ya el Congreso difundió la parte que creía pertinente, si difunde todo o parte, ya es un tema en este momento poco relevante para la investigación penal. Para la investigación penal lo fundamental es tener el software original de los audios para que estos puedan ser sometidos a una pericia. ¿Qué sucede, doctor Caro, si es que no se llega a tener el audio completo o no se llega a tener el software de donde parten los audios? ¿Puede quedar invalidada una investigación? ¿Queda invalidado el audio en tal caso? En principio no, porque el audio tendrá que ser valorado conforme al sentido de la prueba. Si la prueba está recortada o la prueba está manipulada, tiene que ser valorado como tal. Y eso solamente podría servir como un indicio inicial o una prueba inicial para una investigación más amplia. Es decir, el audio ya no se va a poder considerar una prueba completa, válida, totalmente fidedigna, salvo que su contenido sea corroborado, ¿no?,
por los demás que han participado en la conversación o el diálogo, y digan, sí, efectivamente yo lo dije de esta manera o lo dije de la otra, o se logra conseguir prueba complementaria que pueda validar esa información. Serviría en consecuencia solo como una noticia criminal, no más. Claro, yendo al contenido, retomando el contenido de los audios, el presidente de la República sostiene que fueron coordinaciones las que quedan en evidencia en este audio difundido ayer. ¿Hay una coordinación en ese audio o de cierta manera hay alguna falta penal al momento de poder analizar el contenido desde el punto de vista netamente penal? Hay que tener en cuenta para mí dos cosas importantes, ¿no? Este es un tema donde ha habido una investigación en el caso del señor Cisneros, donde podía haberse tocado al presidente, es decir, el presidente podría haber tenido un interés personal respecto de la información que se transmite a la Fiscalía o la información que se transmite al Congreso. Eso desde ya lo habilita él como ciudadano, no estamos hablando del presidente de la República, lo habilita él como ciudadano a poder ejercer su derecho de defensa y poder realizar las coordinaciones necesarias sobre cómo se va a responder. Es decir, ese es un derecho que le asiste al presidente como cualquier ciudadano de a pie. Otra cosa es si es que a raíz de esas coordinaciones hubiera manipulación de la información. Eso es algo por determinarse. Evidentemente los audios podrían mostrar algo de eso, pero es un indicio inicial. Es lo que en penal se llama la sospecha inicial simple. Tendría esto que ser investigado para ver si además de una coordinación que es legítima, válida, parte del derecho de defensa, esto ha dado lugar a manipulación de testigos o manipulación de documentos. Si fuera ese el caso, es una hipótesis, en todo caso a ser confirmada no por el Congreso, sino por la Fiscalía, eso podría dar lugar ya a imputaciones penales contra terceros, y en el caso del presidente necesariamente, una vez que termine su mandato, que en principio será en el 2021, salvo que el Parlamento adelante las cosas. Sobre algunas atribuciones que se ha tomado el Congreso para poder revelar esta información. Primero, presentaron peritajes hechos a estos audios que certifican, entre comillas, que no han sido manipulados, y los peritos a su vez tienen denuncias periodísticas por haber presentado certificados falsos de estudios en un caso y de experiencia laboral en el otro. Eso por un lado. Y por otro, han pedido que se le impida la salida del país a todos los investigados. ¿El Congreso puede hacer eso? A ver, el Congreso puede solicitar lo que crea conveniente. El Congreso no tiene la capacidad motu propio de ordenar el impedimento de salida de nadie. Eso es algo que tampoco lo puede hacer la Fiscalía, lo tiene que hacer el Poder Judicial a petición de la Fiscalía. De modo que ahí hay una limitación y cualquier versión del Congreso en esa dirección debe interpretarse como una respuesta más de carácter político. Ahora, esta pericia hecha a pedido del Congreso tiene que ser entendida como una pericia de parte. Quien consigue la prueba, supuestamente de fuente anónima, y la manda a periciar sin un procedimiento regular, esto es algo que debe de ser entendido solo como una prueba de parte, como una pericia de parte, nada más, porque para que una pericia tenga valor en el ámbito penal, hay un procedimiento muy claro, y es que tendría que citarse a todas las partes involucradas para que las partes puedan ofrecer un testigo de parte, un perito de parte. Es decir, el presidente de la República, la señora Karen o la señora Miriam Morales tendrían el derecho de ofrecer en el proceso pericial a un perito de parte para que participe y resguarde, digamos, sus intereses en la transcripción del audio, en la verificación del software. Como nada de eso ha pasado, esto no es más que una prueba de parte y no tiene más valor que eso. Doctor Caro, y antes de terminar, vamos a lo más reciente, lo dicho por el señor Richard Swing nuevamente. Para cerrar nada más, hay que tomar con pinzas lo dicho mientras se investiga, pero él anuncia un complot que ha venido orquestándose desde hace días, semanas, por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, y el presidente del Congreso. De ser cierto este escenario, que usted dice también debería entrar un peritaje, pero de ser cierto este escenario, ¿qué responsabilidades hay para estos dos altos funcionarios? Claro, hay que tener en cuenta de que cada vez que una persona es investigada, el argumento del complot o de la conspiración es lo que más se suele escuchar en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Como dice el dicho, ¿no?
Quien alega un complot o una conspiración tiene que probarla. En consecuencia, la carga de la prueba acá le pertenecerá al señor Ricardo Cisneros. Él tendría que probar eso. Si probara que efectivamente ha habido una conspiración, cosa que, digamos, también tendría que desenvolverse en el marco de un proceso regular, evidentemente eso podría dar lugar a responsabilidades de diverso orden, porque si se quiere fraguar pruebas o se quiere, digamos, manipular audios, manipular documentos, eso arrastra una serie de responsabilidades, pero el punto de partida es lo que pueda probar el señor Cisneros, porque la teoría de la conspiración tiene que ser probada siempre por quien la alega. Bien, doctor Caro, muchas gracias por su tiempo, y para llegar a la verdad va a ser necesaria también la acumulación de todos los audios, ya que ha anunciado Richard Cisneros que habrían más audios en torno a este caso. Muchas gracias al doctor Caro por su tiempo. Alejandra.